Uruguay, país ubicado en Sudamérica, es un territorio maravilloso, lleno de hermosas playas y extensas llanuras, tierra del candombe y el mate. Pero también, esta nación es conocida por sus casos impactantes relacionados con el fenómeno OVNI. En el episodio de hoy, veremos desde la aparición de inmensas naves nodrizas y artefactos voladores que atacan a las personas, hasta la presencia de objetos no identificados con una tecnología capaz de hacerlos invisibles e incluso transformar su apariencia. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Uruguay. Segunda parte. Número 1. La oleada de 1965. Empezamos nuestro recorrido con uno de los fenómenos más interesantes dentro de la ufología. Nos referimos a las oleadas ovnis, que consisten en la aparición masiva y continua de estas misteriosas naves en un país y tiempo determinados. En Uruguay, una de esas oleadas ocurrió en 1965, según se cuenta en el libro Platillos Voladores de Iberoamérica y España del investigador español Antonio Rivera. Ese año, el Centro de Investigación de Objetos Voladores No Identificados de Uruguay, también conocido como COV, publicó un informe completo sobre los casos OVNIs registrados en ese año, específicamente 31 incidentes ocurridos entre los meses de julio y octubre en distintas regiones del país. Estos son algunos de los hechos más importantes. Según informó la agencia de noticias Associated Press, el 9 de julio, 6 periodistas del departamento de Colonia observaron sobre el mar un objeto que tenía forma ovalada y que, mientras se movía, emitía luces de distintos colores. Los testigos aseguran que aquello no podía ser un avión, debido principalmente a la velocidad en la que iba y las maniobras bruscas que hacía en el cielo, como por ejemplo, detenerse en el aire para luego acelerar de manera violenta o realizar giros repentinos en diferentes direcciones. Otro caso se produjo el 15 de agosto alrededor de las 11 de la noche. Esa fecha ocurrió un hecho mencionado en el episodio anterior de esta serie, en que 5 personas que viajaban en un automóvil en el departamento de Salto vieron un ovni que aterrizó en la carretera a unos 3 o 4 metros frente al vehículo. La nave era de color plomo, de unos 3 metros de altura y ocupaba casi todo el ancho de la pista. Al aterrizar, el motor del auto se apagó y 3 de los testigos se desmayaron, mientras que los otros 2 permanecieron paralizados por el miedo. Sin embargo, ellos pudieron ver dentro de la nave a 3 seres de aspecto humanoide que se movían de un lado a otro agitando los brazos. Después de unos minutos, surgió un fuego entre rojo y amarillo de un lado de la máquina y ésta alzó vuelo y desapareció. Además, en octubre, la agencia EFE informó que un vigilante llamado Rubén Garré observó alrededor de las 9 de la noche un objeto volador que emitía destellos muy fuertes de diversos colores como naranja, verde y rojo, mientras se encontraba trabajando en la torre del Palacio Salvo, ubicado en la ciudad de Montevideo. De igual manera, otro vigilante de la Fregua General de Puertos, apellidado Simonetti, comunicó a sus superiores que, a esa misma hora, había visto un objeto luminoso en dirección a la isla de Flores. Al parecer, varias personas reportaron al siguiente día el mismo avistamiento. Si bien las investigaciones posteriores del COV determinaron que algunas de estas observaciones tenían una explicación, como por ejemplo la presencia de globos que se usan para la señalización fluvial, aviones de vuelos comerciales o el planeta Venus, muchos otros no pudieron ser aclarados. Curiosamente, ese mismo año, en 1965, otros países latinoamericanos tuvieron sus propias oleadas OVNI. En el caso de Ecuador, se reportaron también entre los meses de julio y octubre una gran variedad de estos avistamientos. Asimismo, por esos meses, muchos testigos afirmaron haber visto ovnis en Perú, tanto en Lima como en el Cusco y otras regiones del país. Y por último,
es la oleada ovni ocurrida en México, que incluso se esperaba, según el anuncio dado por un contactado, que el 1 de octubre ocurriera una aparición masiva de estas naves sobre la Ciudad de México. Sin embargo, este hecho no se produjo. ¿A qué se debe que estos meses del año 1965, estos países hayan presenciado de manera masiva la presencia de estos objetos no identificados? ¿Se trató realmente de naves extraterrestres o es que se llevó a cabo alguna operación militar secreta en estos territorios? Número 2. Naves nodrizas en Uruguay, pero quizá alguno de los avistamientos más increíbles que se han dado en este país ocurrió un año antes, en 1964. El 11 de marzo, el periódico El Argentino informó que en la zona denominada Costa del Uruguay fueron observados por un gran número de personas media docena de objetos no identificados que volaban a regular altura sobre las aguas del río Uruguay. Los ovnis emitían una potente luz que fue descrita por los testigos como los faros de una locomotora y se movilizaban de forma ordenada, como si estuvieran en una formación. Luego de ser visibles por unos minutos, los artefactos se alejaron hacia el este. Días después, entre el 22 y el 25 de ese mismo mes, varios medios informaron sobre el avistamiento de varias naves que volaban sobre la misma zona en la costa de Uruguay, muy cercana a la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Sin embargo, lo increíble es que también se vio una gran nave nodriza que se encontraba a gran altura y emitía rayos rojos y violetas muy luminosos. Unos obreros que observaron esta escena contaron cómo los pequeños objetos parecían como si estuvieran explorando el lugar, pues proyectaban luces sobre el terreno como si estuvieran buscando algo. Luego, narraron que por lo menos 5 de estos artefactos volaron hacia la nave más grande e ingresaron en ella. Otro caso interesante ocurrió meses después, el 12 de noviembre de 1966. En ese entonces, el meteorólogo Juan Reyes Febles, director del Observatorio Astronómico Antares de Montevideo, vio durante 2 horas la presencia de lo que él llamó un platillo volante madre. Según su relato, esa fecha, el científico estaba preparando su telescopio para ver un eclipse de sol que iba a producirse ese día, cuando de pronto apareció un objeto volador que le llamó la atención. Según explicó Febles, la nave tenía unos 300 metros de diámetro y se desplazaba a más de 6.000 metros de altura. Tenía forma ovalada y cambiaba de color durante sus movimientos, de un tono blanco a un gris oscuro. El objeto tenía en la parte superior una cúpula que mostraba una escotilla por donde salieron 3 pequeños ovnis. Uno era anaranjado, el otro azul y el último violeta. Luego, estos pequeños objetos desaparecieron a gran velocidad y reaparecieron después de 17 minutos para ingresar al interior de la nave, la misma que posteriormente se elevó hasta perderse entre las nubes. Si bien la aparición de estas naves nodrizas es poco común, hay casos interesantes dentro de la ufología, como las llamadas luces de Phoenix, incidente ocurrido en la noche del 13 de marzo de 1997, en que miles de personas del estado de Arizona, en los Estados Unidos, observaron la aparición de una serie de luces que parecían formar parte de la estructura de una gigantesca nave con forma de V o V chica. Lo llamativo es que algunos investigadores, después de analizar los videos y fotografías que los testigos tomaron del objeto, se llegó a la conclusión que sí, realmente se trataba de una sola nave. Esta debió medir más de 1 kilómetro de envergadura. Pero, ¿cómo es posible que un artefacto con estas dimensiones pueda ser capaz de volar? Al día de hoy, el ovni de Phoenix sigue siendo un misterio y se han dado cientos de hipótesis sobre el origen de esas luces, desde que eran simples bengalas hasta la formación de aviones militares que estaban realizando ejercicios nocturnos sobre la ciudad. Número 3. Aterrizajes en playas. Como vimos en el caso ocurrido en el departamento de Salto, los ovnis
no solo han sido vistos volando en los cielos de este país, sino también algunos de ellos habrían aterrizado en este territorio. Uno de los incidentes más importantes ocurrió los días 1 de agosto y 13 de septiembre de 1976, cuando varias personas afirmaron observar dos objetos voladores no identificados en la región de Tacuarembó. Estos tenían la forma de un embudo invertido de unos 13 a 15 metros de diámetro en la base y 2 metros de altura. La parte superior emitía una luz muy brillante y en otras partes de las máquinas se veían luces de diferentes colores que, según los testigos, parecían ser ventanas. Algunas de estas personas afirmaron haber visto a estos objetos aterrizar en el mismo lugar por un periodo de 3 a 4 minutos, pero estos despegaron rápidamente y se perdieron en el cielo. La policía fue a la zona del descenso y encontró huellas y hierba quemada en la zona. De igual manera, las agencias de noticias informaron que en medio de la oleada ovni que vivía este país, el 17 de julio de 1965, un joven de 17 años llamado Alberto Borisco aseguró haber visto un objeto que tenía 4 patas y que se posó en pleno día en una playa del departamento de Colonia. El joven afirmó que el objeto despegó y desapareció en el cielo de manera muy veloz al oír las sirenas de un remolcador. Otros señalaron haber visto también el mismo artefacto en la playa Honda, o según la COB, en la playa Mansa, ubicadas en la zona de Punta del Este. Los testigos indicaron que el objeto tenía una parte central de forma circular con extensiones ovaladas o aplastadas en cada lado. El avistamiento duró unos 10 minutos y, al elevarse, permaneció unos segundos suspendida en el cielo a una altura de 10 metros, antes de despegar por encima del río de la Plata volando a una altura de 500 metros. Al parecer, la nave dejó una huella en la arena con forma de X. Estos incidentes son importantes también porque son muy pocos los casos de ovnis que han sido aterrizados en playas y han podido ser vistos con claridad durante el día. Quizá uno de los más emblemáticos fue el ocurrido en la playa de Ubatuba, en la localidad de Sao Paulo, en Brasil. El 14 de septiembre de 1957, el diario O Globo publicó el testimonio de una persona no identificada, que aseguró haber visto alrededor del mediodía un ovni muy cerca de este lugar, que luego de unos segundos estalló en el cielo. Lo llamativo del hecho es que, según el testigo, varios fragmentos de la nave cayeron al mar y otros lo hicieron muy cerca de la orilla. El hombre recogió 3 piezas del extraño aparato y las envió al diario para que pudieran ser analizadas por especialistas, que luego concluyeron que los restos estaban conformados por magnesio puro y, a pesar que los consideraron muy inusuales, especularon que podría tratarse del resto de algún tipo de nave o satélite de tecnología humana que cayó a la Tierra. Lo interesante es que hasta el día de hoy, las piezas encontradas en la playa de Ubatuba siguen siendo analizadas por reconocidos expertos como el profesor de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, que confirmó la presencia de magnesio puro en las muestras y sostuvo que éstas pasaron necesariamente por un proceso industrial. Sin embargo, no pudo determinar a qué estructura o nave pudo pertenecer. Número 4. Si bien son muchos los casos en que se ven estas naves aterrizar e incluso dejar huellas o restos en los lugares donde se posan, hay investigadores que dudan que realmente estos vehículos sean máquinas físicas, tal como son nuestros aviones o vehículos espaciales, sino que serían artefactos de una naturaleza distinta, capaces de materializarse o desmaterializarse en nuestra realidad como si fueran fantasmas. Pero, ¿qué significa esto? Aquí, un ejemplo. El 6 de marzo de 1975, Javier Goldsman y su familia se encontraban alrededor de las 8:40 de la noche caminando en la playa Imarangatú, en la ciudad de Punta del Este, cuando de pronto
observaron sobre el mar frente a la isla de Gorriti un objeto volador que emitía una luz muy brillante. La nave se encontraba a muy baja altura y a pesar de eso, no producía ningún tipo de sonido. Luego, el artefacto se dirigió hacia el puerto, a unos 15 kilómetros del lugar donde ellos se encontraban, y allí comenzó a realizar una serie de movimientos y círculos amplios mientras cambiaba el color de sus luces. Pero entonces apareció de pronto un segundo ovni muy cerca de donde estaba el otro. Su luz era blanca, muy intensa e intermitente y se mantenía inmóvil sobre la costa. A los testigos les dio la impresión que intentaba comunicarse con la otra nave. Entonces, el segundo objeto comenzó también a realizar giros extraños sobre el mar y su luz cambió a un color rojo. Luego ambas naves cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia el norte, y hasta que, de repente, ambas desaparecieron de la vista de los testigos. El avistamiento duró aproximadamente 45 minutos y todo esto sucedió en completo silencio. Como este testimonio, existen muchos más en que los testigos relatan las mismas propiedades de este tipo de objetos, que luego de mostrarse desaparecen misteriosamente, como si fueran borrados de la realidad. Es debido a estos casos que algunos investigadores ovnis rechazan las teorías que indican que los ovnis son vehículos extraterrestres y, en su lugar, optan por las hipótesis que señalan que estos artefactos tendrían un origen interdimensional, es decir, que provendrían de otras dimensiones o realidades paralelas y que su tecnología o naturaleza les permite abrir puertas dimensionales por las cuales pueden aparecer y desaparecer como lo hacen. Y esto no solo se refiere a las naves, sino también a sus tripulantes y todo ser vivo u objeto de nuestra realidad que tenga contacto con ellos. En cuanto a lo primero, tenemos el conocido caso de Talavera la Real, ocurrido en el año 1976 en España, cuando un ser de aproximadamente 3 metros de alto ingresó a esta base militar y luego desapareció frente a la vista de los soldados que le dispararon ráfagas de fuego sin hacerle ningún daño. Y en el segundo caso, tenemos el incidente de 1988 ocurrido sobre las ciudades de Lajas y Cabo Rojo, en Puerto Rico, cuando un ovni gigantesco hizo desaparecer 2 aviones caza F-14 de la Armada de los Estados Unidos que buscaban interceptarlo. ¿Qué opinas de esta hipótesis? ¿Crees que los ovnis provienen de otros planetas o de otras dimensiones? Pero esta es solo una de las tantas teorías sobre el origen y la naturaleza de estas naves. En el siguiente capítulo profundizaremos más sobre este interesante tema. Número 5. Ovnis que se transforman. Pero los ovnis, al parecer, no solo son invisibles, sino que además son capaces de cambiar de forma. Y si bien es cierto, son muchos los testimonios de personas que afirman haber visto a estos objetos realizar una serie de cambios en su aspecto. Son pocas las veces en que estas transformaciones han podido ser captadas en una fotografía. Una de las imágenes más importantes de este tipo de fenómeno fue tomada por el señor Sergio Otamendi. El hecho ocurrió el 26 de julio de 1977, alrededor de las 10:30 de la mañana, en el departamento de Maldonado. A esa hora, el testigo notó un extraño objeto en el cielo. De inmediato, tomó la cámara que tenía cerca de él y logró tomarle 2 fotografías. En la primera de ellas, se puede apreciar la forma de disco del objeto. Sin embargo, en la segunda toma, según el propio testigo, la nave se alejó y se convirtió en una especie de nube blanca. Otro caso interesante ocurrió el 15 de diciembre de 1966. Esa fecha, el señor Anthony Russell se encontraba en su departamento, ubicado en la localidad de Streatham, en Londres, Inglaterra, cuando vio por la ventana un objeto volador no identificado. A pesar de su sorpresa inicial, el testigo tomó su cámara y realizó una serie de fotografías antes que el artefacto desapareciera velozmente. Lo interesante fue que al revelar las imágenes, el testigo vio que el objeto aparecía de formas muy distintas. Primero tenía una forma clásica de platillo con una cúpula en la parte superior.
Luego, la nave mostraba la apariencia de un vaso y, finalmente, poseía un aspecto alargado, parecido a un cigarrillo. Lo curioso es que, según Russell, él no vio ninguna de estas variaciones cuando observó al objeto. Esta característica ha despertado desde siempre el debate que cuestiona el origen de estas misteriosas naves, pues, recordando nuestra pregunta anterior, si estos objetos son físicos y materiales, ¿cómo es posible que sean capaces de cambiar de forma? ¿O es que acaso cuentan con una tecnología tan avanzada que desafía todo lo que el ser humano conoce sobre la ciencia y la física? Es por ello que muchos investigadores han planteado diversas teorías para explicar por qué ocurre este fenómeno. Además del avance tecnológico, hay quienes creen que estos objetos en realidad serían proyecciones holográficas creadas por estas inteligencias no humanas para hacernos ver lo que ellos quieren que veamos. Esto explicaría el hecho que muchos ovnis aparezcan y desaparezcan como si fueran fantasmas, o que existan cientos o miles de diferentes tipos de naves, como si el planeta Tierra fuera un punto importante dentro del universo por el que todas las civilizaciones tienen que pasar. Otra hipótesis, ya mencionada, plantea que quizá el origen de estas naves no sea extraterrestre, sino que provengan de otras dimensiones, y que debido a su capacidad de viajar de una dimensión a otra, tienen el poder no solo de manipular el tiempo y el espacio, sino también la forma y el aspecto físico de las cosas. Por último, existe una teoría polémica que señala que los ovnis en realidad no son máquinas físicas, sino criaturas biológicas que habitan en la atmósfera terrestre y que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Esto estaría relacionado principalmente con los llamados ovnis plasma, o aquellos que tienen la apariencia de amebas, serpientes o medusas. ¿Y tú? ¿Cuál teoría crees que es la correcta?